Bien, pues pasemos a la revisión de los conceptos generales acerca del conflicto y su resolución como un proceso psicosocial, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar con la parte de la definición acerca del conflicto. Digamos que podríamos sintetizarlo que son dos posturas o dos ideas contrarias con respecto a algún asunto en particular. ¿De acuerdo? Y entonces, como que la definición tiene un origen, o el término, perdón, tiene un origen etimológico, del latín conflictum, que en su acepción más simple significa choque, por lo que significa choque con o contra algo o contra alguien. Digamos que ese es, vamos a decir, el origen etimológico. ¿De acuerdo? En el ámbito ya grupal o interpersonal, se le define regularmente y básicamente como una diferencia de posturas entre dos o más partes. Estas partes pueden ser dos personas o pueden ser dos parejas o un trío y una pareja, o sea, dentro de un grupo. Ahora bien, por cada diferencia entre pares dentro del grupo, el grado de conflicto como grupo se eleva de manera evidentemente exponencial. ¿De acuerdo? Pero también es importante ubicarnos porque el término se utiliza en diferentes escenarios o niveles, podríamos decir. Podemos hablar de un conflicto biológico en donde quizás dos partes de nuestro organismo entran en lucha, ¿no? En donde inclusive puede haber medicamentos alópatas, homeópatas, etcétera, y los alópatas precisamente trabajan la parte biológica a partir de una lucha en contra de lo que esté funcionando mal dentro del organismo. También en el área de la psicológica personal, perdón, los individuos podemos tener en nuestro interior dos partes, ¿no? Dos pensamientos diferentes acerca de algo. ¿Uh? Una disonancia cognitiva que se conoce, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago aquello? ¿Estudio o me voy de fiesta aunque tenga examen mañana? Entramos en un conflicto intrapersonal, podríamos decir. En el otro extremo tenemos los conflictos en el área o al nivel social, conflictos armados, guerras, disputas entre partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos en el área organizacional, donde hay conflictos entre grupos o áreas dentro de la organización en un momento dado. Típicamente, por ejemplo, veíamos desde el módulo uno, podemos ver que el área de administración es un área que por naturaleza está en conflicto con el área de ventas porque sus metas, lo que buscan son un poco juxtapuestas, ¿no? Ventas necesita vender lo más que se pueda vender y administración procura regular el uso del dinero o de los recursos y a veces no le autoriza al área de ventas, no sé, un viaje para ir a ver un cliente o cuestiones de este tipo por el costo que este tiene. ¿De acuerdo? Entonces son conflictos típicos en el nivel organizacional, pero nosotros nos vamos a centrar más en el intermedio entre estos extremos, ¿no? Que es el área interpersonal, ¿de acuerdo? En donde dos personas, tal vez dentro de un grupo, pueden tener una discusión, ¿ok? O puede ser en el área interpersonal, en el ámbito familiar o de pareja, por ejemplo. Y en el ámbito dentro de la organización, podríamos pensar que en algún momento dado pueden haber en un grupo de trabajo posturas diferentes entre una y otra parte. En este ejemplo visual, pues claramente está muy nivelado el conflicto, ¿no? Parece ser que los tres de la izquierda están en contra de la opinión, de la propuesta o de lo que sea de la derecha. La representación visual que les comparto aquí busca precisamente subrayar, digamos que conflictos fuertes, ¿no? Que sacan quizás respuestas emocionales o posturas a veces un tanto extremas. Entonces, ¿qué ocurre en las organizaciones? Bueno, los conflictos en realidad en las organizaciones son inevitables por el solo hecho de que convivimos ahí personas. Y
las personas pues tendemos a pensar de manera distinta en algunas cosas. A veces, digamos, pensamos de manera distinta, de manera no muy alejada, y a veces sí es muy alejada, ¿de acuerdo? Entonces, los conflictos en las organizaciones son inevitables. Es como los sismos en la Ciudad de México, son inevitables, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay grupos o hay jefes que insisten en decir que en su área no hay conflictos. Seguramente porque tienen la idea de conflicto cercana a lo que es un pleito, ¿de acuerdo? Y en realidad un pleito no es un conflicto, es el resultado de no saber manejar bien un conflicto, ¿de acuerdo? No saberlo manejar sanamente. De alguna forma, en las organizaciones son ajustes. Las reuniones de trabajo, en el fondo, se buscan para conocer las diferencias de opinión. Y eso implica que hay posturas conflictivas, ¿de acuerdo? Un grupo que, aunque el jefe diga que no hay conflictos, y si en la mayoría de los casos casi no hay conflictos, ese grupo está al borde de la muerte como entidad psicosocial, ¿de acuerdo? Ahora, el asunto es que los conflictos no son necesariamente dañinos. De hecho, en trabajo en equipo vimos en parte que las diferencias individuales que hay entre las personas son el combustible para que el equipo trabaje. ¿De acuerdo? Esas diferencias. Muy bien. Ahora, podemos clasificar los conflictos por su funcionalidad. Hay conflictos perturbadores, en el sentido de que se llevan a la mesa del debate o la discusión algo que en realidad no tiene mucho sentido ni importancia para el grupo o para la organización. Entonces es un conflicto de alguna manera perturbador. Por ejemplo, si en un grupo de trabajo hay amistades o dos personas que a lo mejor mantienen una relación afectiva de cualquier tipo, bueno, el conflicto entre ellos, si se pone dentro de una reunión o interviene, es un conflicto perturbador. ¿De acuerdo? Y ese sí, a lo mejor hay que tratar de evitarlo, o posponerlo, o solicitar que se haga fuera de las reuniones de trabajo. Pero también hay conflictos que son competitivos. Las diferencias de opinión suelen llegar a ocurrir en las reuniones de trabajo acerca de cómo resolver un problema, por ejemplo, o qué postura asumir con respecto a algo. Y esos conflictos pueden ser competitivos si se saben resolver adecuadamente, porque los miembros se ponen a debatir, a discutir de una manera socialmente aceptable, respetuosa, etcétera, etcétera. Entonces esos conflictos competitivos pueden producir resultados muy halagüeños. Y por otro lado, también podemos, digamos, clasificar los conflictos por los niveles que están involucrados. Digamos, puede haber un conflicto horizontal, por ejemplo, entre dos personas que ocupan el mismo nivel dentro de la organización, ¿de acuerdo? Esos conflictos horizontales. Pero también puede haber conflictos verticales entre, evidentemente, un superior y alguien de sus colaboradores. Uh-huh. Y bueno, la combinación de estos son los conflictos en diagonal, ¿sí? Que puede ser una persona de algún nivel superior con una persona de un nivel inferior, pero que no está directamente, dirían los administrativos, bajo su mando o forma parte de su grupo de colaboradores. ¿Por qué eso es importante esta clasificación de conflictos? Porque evidentemente al estar dentro de una situación jerárquica en la organización, estos niveles de autoridad o de poder, podríamos decir, digamos que pueden dificultar la resolución del conflicto, ¿de acuerdo? O a veces sirven estos niveles para señalar, yo no tengo por qué discutir esto contigo, por ejemplo, un superior con alguien de sus colaboradores. Yo soy el jefe y tú eres un colaborador. Entonces, eh, pues no lo vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Se hace lo que yo digo y se piensa como yo pienso, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, pero hay otra tercera clasificación que nos permite clasificar los conflictos por su profundidad. Es decir, conflictos superficiales, que vamos a utilizar el término conflictos, diferencias de opinión. Uh-huh. Yo puedo pensar que el mejor equipo de fútbol es A y la otra persona que es B, pero en ninguno de los dos el fútbol forma parte de algo sustancial en nuestras vidas. Bueno, pues es un conflicto superficial de opinión, ¿ah? Que podemos
dejarlo sin resolver y se supone que no debería de pasar haber mayores consecuencias. Ahora, hay que digamos conflictos que están en una profundidad más inferior, ¿no? Entonces, ya hablamos no de opiniones, sino de creencias. ¿No? Estos postulados que tenemos en nuestra vida a lo mejor y que, bueno, creo que o creemos que, sin que lleguemos, no estoy hablando de una situación necesariamente religiosa, pero pues yo creo que la gente de tal parte del país es más trabajadora que otra. Pero no está a nivel de opinión, fíjese cómo la idea es la misma, sino que sí estoy más convencido de ello. Y digo tener evidencia de eso porque conocí a alguien, etcétera, etcétera, y doy mis argumentos. ¿De acuerdo? Y finalmente, en esta clasificación pueden haber contenidos psicológicos, cognitivos, a nivel más profundo, que les denominamos convicciones. Entonces, si dos personas tienen un conflicto a nivel de convicción, y la idea que cada uno porta o defiende o postula en su estructura, digamos, cognitiva y axiológica de valores es algo profundo, digamos que ese es un conflicto que tiene mucho, mucho más fuerza que el primero de si yo opino que el mejor equipo es A y la otra persona es el B. Ah, pero si yo opino que el mejor equipo es el A y la otra persona dice que es el B, pero para los dos el fútbol forma parte fundamental de nuestras vidas, somos aficionados, pero de hueso colorado, desayunamos, comemos y cenamos fútbol, y a quien hable mal del equipo que yo apoyo, bueno, me pongo como loquito. Bueno, aunque la idea pudiera ser superficial para muchos, para algunas personas puede ser algo a nivel convicción. ¿Okay? Entonces, estas tres formas de clasificar el conflicto es importante conocerlas para poder identificar eh, de qué tipo de conflicto en un momento dado estamos hablando. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando dos personas tienen diferencias de opinión, de creencias o de convicción y se reúnen y empiezan a hablar de ello, podríamos suponer que implícita o explícitamente hay algún objetivo. ¿Ok? Si hablamos de dos personas en una reunión de trabajo dentro de una organización que están ahí reunidos, a veces para resolver un problema, ¿ok? Para diseñar un plan, van a haber diferencias de opinión. ¿Ok? Ahora, la pregunta parece obvia. ¿Qué es lo que se espera cuando hay un encuentro entre dos personas para resolver un conflicto? ¿Qué es lo que se espera de cada una de ellas? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Uh-huh. ¿Qué, qué piensan, qué anhelan? Y pueden haber anhelos desde le voy a demostrar a la otra persona que es una persona, bla, 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 ¿sí? O me voy a reunir para tratar de llegar a un acuerdo porque creo que puede tener ideas importantes, aunque no estoy de acuerdo con lo que plantea, pero quiero escucharlo, por ejemplo, y tratar de construir alguna solución. ¿Mm? ¿Qué es lo que cada uno necesita o desea? Aquí hay dos términos psicológicos muy interesantes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos al lado derecho una necesidad, representar una manzana. Necesito comer, o sea, es un elemento de nutrición. Ajá. En el otro, la misma, entre comillas, manzana, o al menos figura, pues puede ser un deseo. Quiero un iPad, quiero un iPhone, quiero una PC, ¿de acuerdo? Pero no es tanto una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que cada uno necesita y o desea? Y muchas veces cuando entramos o la gente entra en un conflicto, no distingue esto, ¿de acuerdo? ¿Qué obstáculos requieren eliminar? Ajá. ¿Qué cosas tenemos que derribar para tratar de llegar a eso? Muchas veces cuando la gente tiene un conflicto y se enfrenta, no se pelea, pero se sienta a tratar de resolverlo, no repara mucho en estas preguntas, digamos. ¿Ok? Ahora bien, tratar de hacer un análisis causal dentro de las organizaciones, ¿sí? Pueden haber ciertos elementos que nos explican la presencia de algunos conflictos que a lo mejor no debieran de ser tan importantes. Y si no, de todas maneras, nos pueden dar un matiz acerca de las posibles causas
de ese conflicto. Por ejemplo, a veces en las organizaciones puede haber normas o jurisdicciones ambiguas que se prestan a interpretaciones distintas entre algunas partes. Bueno, esas pueden ser causales de algunos conflictos que pueden ser más o menos competitivos. Barreras o fallas en la comunicación. No hay claridad, no hay transparencia o no hay suficiente claridad o suficiente transparencia y puede generar interpretaciones distintas. Muchas veces, si se tiene la madurez para hablar de las posibles causas, yo entendí tal cosa y tú entendiste tal otra, a lo mejor se facilita la resolución. Puede haber conflictos por intereses o por intereses. Y como les decíamos hace rato, el área de administración, por su naturaleza, tiene algunos elementos que van a entrar en conflicto con el área de ventas. ¿Ah? Porque el área de ventas va a querer dar descuentos o darle algún beneficio a algún cliente y administración dice, no, eso no está permitido, ¿no? Estamos perdiendo con esa operación. Otra puede ser que dependo de otra parte, ¿no? Hay una dependencia a una parte con otra y entonces, como decíamos en el caso de los conflictos verticales, sí, en donde el colaborador tiene un grado de dependencia sobre el superior, ¿de acuerdo? Y eso también puede generar que haya conflictos que inclusive no se pongan sobre la mesa. La diferenciación en la organización, otra vez la jerarquía, el que algunas partes se asocien, digamos, somos 3 o 4 y vamos a hacer una coalición para atacar o para hacer que cambien de idea del otro bando. Eh, a veces se piensa que el consenso es lo más sano, se obliga, dice, esta decisión tiene que ser tomada por consenso, si no, no se va a poder tomar. Eso puede hacer que se generen algunos conflictos. Los intentos por regular el comportamiento de la gente, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, etcétera, en un momento dado pueden estar a nivel de creencias o a nivel de convicción. Y también conflictos anteriores entre las partes que no fueron resueltos, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, el conflicto es una condición bastante importante, ¿no? Ahora, de todas maneras, como que preparándose para un conflicto, uno de los puntos de salud para ello, podríamos decir que tiene que ver con el acopio de información. Es decir, previo a yo confrontarme, enfrentarme, encontrarme con alguien que piensa diferente, llevar información puede ser de gran ayuda. Y esa información acomodarla en, por ejemplo, cuáles son acontecimientos precisos, qué fue lo que ocurrió, no qué, no por qué se cree que ocurrió, no, los acontecimientos precisos. Distinguir las opiniones objetivas, o sea, basadas en hechos, basadas más o menos en evidencias, por ejemplo, de las que son de cierto grado de interpretación. Si tan solo logramos identificar y separar las opiniones objetivas de las subjetivas, que tienen un alto grado de interpretación, eso puede ayudar mucho a resolver sanamente el conflicto. Que los argumentos estén sustentados en evidencias observables. Esta información es importante tenerla previo a que se aborde el conflicto. Y yo sé que esto no siempre ocurre o no siempre es posible que ocurra, pero en caso de no tenerlo, pues más valdría posponer el abordaje de ese conflicto. ¿Okay? Entonces, regularmente se habla de la negociación como la mejor forma de resolver los conflictos. ¿Ok? Y esta negociación evidentemente implica el buscar entre las partes algún tipo de solución. ¿De acuerdo? Entonces es importante identificar puntos muy específicos de la negociación antes de sentarnos a negociar. Es decir, cuáles son los puntos que vamos a poner en la mesa de la negociación. ¿De acuerdo? Así como aquí estos puntos señalados en un mapa, muy claramente. Mientras más ambigua sea la entrada al intento de negociación, digamos que más riesgo hay de que no se llegue a un final feliz. Y posteriormente el ordenamiento de la información que se acopió. Es decir, si llegamos a la reunión de trabajo conociendo que hay 2 o 3 posturas con respecto a algo,
Obtener información previo a esto es necesario y tenerla ordenada, clasificada, es lo más adecuado. Por ejemplo, cuáles son opiniones objetivas, cuáles son datos significativos, datos objetivos, evidentes, y cuáles son datos subjetivos, cuáles son buenos deseos, etcétera. No para desechar los buenos deseos, sino para darles el tratamiento adecuado. ¿Ok? Definir objetivos, ¿no? Como ahorita está de moda esto de los objetivos SMART, que bueno, es simplemente para formar la palabra de inteligente en inglés, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tengan una duración en tiempo. Bueno, eso es dicho desde hace décadas, ¿no? Nada más que ahora ya le pusieron Smart Goals. Entonces, bueno, suena más chic, diría alguien, ¿no? Establecer qué se quiere lograr con la negociación. ¿Qué se quiere lograr? Lo más precisa posible, ¿no? Determinar los efectos tangibles que puede tener el conflicto, uh-huh, y delimitar los efectos de un conflicto que sea intangible. Hay conflictos que no son tan tangibles, hay otros que son más claros, más evidentes. ¿Okay? Definir los objetivos es muy importante. Las estrategias generales, ¿sí? Que regularmente tienen que ver con sentarnos a colaborar, no a competir ni a pelearnos. ¿Ah? La construcción conjunta, valga la redundancia, construcción conjunta de soluciones, la creación de acuerdos, la definición específica de acuerdos y prepararnos para próximas negociaciones. Digamos que estas son 4 o 5 elementos de máxima importancia, ¿no? ¿Mm? Ir trabajando en la construcción de relaciones exitosas, aun cuando no lleguemos a acuerdos satisfactorios, ¿de acuerdo? Pero sí saber que se puede seguir hablando de ello y negociando y que no han sido trastocadas la integridad emocional, moral o afectiva de las personas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me gusta a mí compartir este poema de Mario Benedetti para diferenciar entre táctica y estrategia, ¿no? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos o como eres. Y claro, evidentemente es un poema un poco de amor, ¿no? Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacro, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite. Para diferenciar esto entre estrategia y táctica, que a veces se utilizan como sinónimos, ¿no? Bueno, entonces, trazar un plan de acción para abordar una diferencia de opiniones es muy importante. Conocer con qué recursos disponemos, qué argumentos pudieran ser más sugestivos, qué frases clave podrían funcionar en el sentido de construir acuerdos, las tácticas más importantes, la duración del encuentro. Una vez que medimos el tamaño del conflicto, podríamos decir que a lo mejor hay conflictos que pueden llevar o necesitan 2 o 3 o más reuniones por el tamaño del conflicto, ¿no? Y la complejidad. El lugar y el escenario que se desea donde realizar esto, posibles soluciones y la forma de irlas administrando en el encuentro y la posible conducta de la otra parte, sus intenciones, intereses, tácticas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué está este proceso psicosocial al final de los que elegimos? Bueno, porque si ustedes se fijan, es el más complejo, ¿ok? Es el más laborioso, podríamos decir. Entonces, regularmente, bueno, es muy larga la lista que podríamos mencionar como una lista de posibles procedimientos, como el comportamiento asertivo, ya lo vimos muy brevemente en análisis de problemas y toma de decisiones, mantener un ánimo alerta para seguir negociando, proponiendo, construyendo, un tono sereno en la participación, el propósito y la habilidad para mantener la calma entre los interlocutores, lista la antena para captar la información libre que nos dé la otra parte y que pueda servir no para vencerlo, sino para resolver el conflicto. ¿De acuerdo? Una actitud de paz, flexibilidad negociadora, aplomo
una capacidad de reaccionar positivamente ante el no de la otra parte y no una forma de responder inadecuadamente socialmente y para los fines del manejo del conflicto. Empleo de tácticas verbales probadas, acreditadas, cuidado para mantener las discusiones en el terreno objetivo, una imagen corporal adecuada, respetuosa, lo vimos también un poco en el punto anterior, un diálogo que sea genuino, ¿de acuerdo? Y cuidado extremo en el manejo de la amenaza, que tiende a generar resistencias y defensas. Eso es algo que muchas veces se utiliza. No, si sigues así o si te mantienes, lo que puede pasar es esto, ¿no? Y a lo mejor eso de lo que puede pasar es algo que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la amenaza, de preferencia no incorporar, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver muy brevemente esos modelos que ya vienen en el material, llamados así de ganar, perder y perder, perder, ¿no? Se manifiesta un movimiento de nosotros contra ellos en el ganar, perder. Se busca una victoria o una derrota total. Fíjense cómo el objetivo puede cambiar todo el proceso. El problema se ve parcializado, el proceso tiene como finalidad llegar a una solución, no una definición de metas. Los conflictos se llegan a personalizar, es que tú seguramente porque tú naciste en tal parte y los de esa parte son así. No se separan las actividades de solución con los procesos del grupo y la orientación del conflicto remarcando el desacuerdo inmediato. Como de esas técnicas de negociación que luego dices, tú de entrada di que no, para que de ahí en adelante se puedas ganar algo. Porque si de entrada dices que sí, que estás de acuerdo, híjole, vas perdiendo. Y eso tiene que ver con que no debes de permitir que el otro gane. Entonces, este enfoque de ganar-perder regularmente no es el de mejor calidad para el manejo de los conflictos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el modelo de ganar-ganar. Aquí vamos a ver rápidamente estas diferencias, ¿no? En el primero hay una lucha de enemigos, la concepción es esa. En el segundo se piensa como una conciliación de contrarios. El primero, el rojo, la lucha de enemigos, procura crear un clima destructivo, de ataque, de agresión, ¿ok? Mientras que el otro busca un clima creativo. Las etapas en el primero son primero enfrentamiento hasta que una parte se desgasta más y la otra termina aniquilando. En el creativo es pensarlo como un encuentro, una conciliación de contrarios, una identificación en términos de decir, esta es mi postura con relación a este asunto. Y yo sé que la tuya es un poco diferente y quisiéramos ver si podemos llegar a un acuerdo que trate de balancear ambas, en donde ninguna gane ni la otra pierda, ¿no? Lo cual llevaría a una unificación, no una uniformidad, una unificación. Lemas como los que aparecen ahí serían un poquito representativos del contenido cognitivo que pudieran tener los participantes, ¿no? Y obviamente los resultados son diferentes entre una lucha de enemigos y una conciliación. Regularmente en una lucha de enemigos, alguno gana, es muy probable que haya frustración de parte de quien pierde, se sienta agredido, e inclusive quien ganó gracias, entre comillas, a la agresión, pues tiene además un efecto a mediano y largo plazo porque sigue haciéndolo eso de esa forma, porque así va ganando, ¿de acuerdo? En el otro lado, los resultados son, digamos que más sanos, se trabaja con serenidad, hay cierto grado de satisfacción, si no quizás al 100%, hay un enriquecimiento en la relación que va evolucionando entre las partes, porque acuérdense que estamos hablando de interacciones entre personas, no entre celulares o equipos de cómputo. Entonces, en este modelo ganar-ganar, algunos de los postulados serían como estos que están aquí, ¿no? Quiero una solución que logre tus metas y las mías y que sea aceptable para ambos, en cierto grado, en un grado significativo, no al 100%, ¿verdad? Necesariamente. Nuestra responsabilidad consiste en permanecer abiertos y honrados hacia los hechos, las opiniones, pero también los sentimientos. Eso es algo que podríamos que tener que pactar desde un principio, ¿sí? Nos responsabilizamos por hacer esto, mantenernos abiertos, flexibles, etcétera, etcétera. Controlar el proceso por el cual llegamos a un acuerdo, pero no determinar el contenido del acuerdo. Fíjate, controlar el proceso, un proceso de calidad,
abierto, responsable, respetuoso, eh, con tolerancia, con flexibilidad, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, evidentemente también eh, se generan dos climas psicológicos muy diferentes, ¿de acuerdo? Un clima destructivo y en el otro lado un clima creativo. Evidentemente en el clima destructivo sí generan factores de riesgo psicosocial. La gente se siente amenazada, no respetada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Elementos que intervienen en el clima psicológico, pues podríamos señalar la conciliación y una solución agradable y adecuada para ambas partes, como un principio básico, y un comportamiento y la comunicación no verbal que coincida con ello. Ya lo vimos un poco en la parte de comunicación, ¿de acuerdo? El control emocional, también se repite esta herramienta del comportamiento asertivo, que es esta expresión directa, clara y honesta de sentimientos, opiniones que respeten la dignidad y los derechos de las demás personas y de uno mismo. Seguramente en la sesión que tengamos sincrónica podremos abordar ejemplos de estos y hasta ensayarlos de alguna forma. ¿Uh? Conductas evidentemente de aproximación social y conductas que también las hay dentro del enfoque o la técnica asertiva de rechazo o protección. Uh-huh. Regulando las respuestas emocionales, no controlándolas en el sentido de reprimirlas, regularlas, ¿de acuerdo? Otra herramienta es la llamada programación neurolingüística, una habilidad para crear resultados que verdaderamente queremos en el mundo, lo plantea Bandler, Grinder, que son los creadores. Y entonces es un estudio de lo que marca la diferencia entre lo excelente y lo normal. Algunas lecturas o algunos consejos de programación neurolingüística no estarían de más para mejorar la calidad de procesos psicosociales de manejo de conflictos. ¿De acuerdo? Ir monitoreando los resultados parciales, ¿no? ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo se están dando las conductas? ¿Se han cometido errores? ¿Cómo los podríamos mejorar? Eh, ¿Alguien se ha sentido lastimado en alguna locución o en algunas frases que se utilizaron? ¿Nos vamos encaminando a dos éxitos o bien estamos yendo a la derrota de alguna de las partes, lo cual en un enfoque de ganar-perder es impensable, obviamente, ¿no? O nos vamos acercando a dos fracasos. Hay un punto muerto, etcétera, etcétera, y en su momento a lo mejor tomar la decisión de suspender la sesión y retomarla más adelante, ¿de acuerdo? Um, Algunos aspectos de mantenimiento del interés en la dimensión de proceso, hemos realizado adecuadamente la planeación, logré el sentimiento de logro mutuo, se logró identificar y utilizar palabras clave, se utilizaron elementos de negociación para lograr un convencimiento, lo realicé en el tiempo planeado, logré identificar intenciones, una serie de preguntas que nos pueden servir para ir evaluando el proceso, ¿no? Eh, en un momento dado se pueden redefinir objetivos de lo que se quiere lograr con la negociación. O sea, parte de la flexibilidad implica esto. Tiene un poco de relación con lo que vimos en el módulo 7 en términos de las incidencias e ir haciendo los ajustes, ¿no? Redefinir los efectos de los conflictos intangibles. ¿De acuerdo? Este plan de acción a veces es necesario irlo haciendo. Fortalezas, debilidades, herramientas como el FODA pueden ser de utilidad en todo eso, ¿no? Conocimiento de los recursos y del entorno y o del medio ambiente para la solución de los conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, en la negociación las soluciones no son las individuales, sino las construidas por las partes, realmente. ¿Sí? Si uno de los dos termina ganando, lo cual es pocamente probable, regularmente es el resultado de un modelo ganar-perder con las uh, arriesgadas consecuencias que puede tener, no para el resultado final, pero sí para la calidad del proceso socioafectivo. Como proceso de construcción implica aportación por ambas partes, ¿no? Es construcción de manera colaborativa, ¿de acuerdo? Y entonces se pueden generar aspectos como de empatía y de aceptación. ¿Okay? Los acuerdos es muy importante porque un elemento que también nos puede servir para evaluar la calidad del proceso psicosocial de manejo del conflicto y toma de acuerdos es si se establecieron por escrito los acuerdos
y qué tan precisos y claros fueron, porque deben de tener un buen grado de precisión, aclarar cuáles van a ser las consecuencias si hacemos lo que nos comprometimos a hacer, pero también las consecuencias si alguno de las dos partes, no cumple lo que se está acordando o comprometiendo. ¿Ok? Esto va a transparentar y a facilitar mucho el respeto de los acuerdos o la realización como tal, y que se permita darle un seguimiento a los acuerdos. Mientras más precisos y más claras estén las consecuencias, que definan un programa de seguimiento para esto, evidentemente la relación dentro de las partes en el equipo, en el grupo o entre los grupos se van a ver muy beneficiados, ¿de acuerdo? Y bueno, si el proceso fue de buena calidad en el sentido socioafectivo, aún si las partes no llegan a acuerdos, se deben de crear condiciones para próximas negociaciones. Es decir, piensen por un momento en dos partes que no pudieron llegar a un acuerdo porque a lo mejor llegaron hasta el extremo en donde ya no era posible flexibilizarse ya más de lo que ya habían hecho tal vez. Entonces tienen que reconocer que no es posible llegar a un acuerdo, pero la experiencia de haberlo intentado y haberse mantenido con la responsabilidad de construir, etcétera, etcétera, y fue respetuosa a la sesión, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se conocen y que saben que pueden volver a tener diferencias y que no va a correr sangre, ¿sí? Y que va a haber respeto y no nos vamos a estar agrediendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos seguir teniendo conflictos, no hay problema, ya nos estamos yendo conociendo. Entonces, estas formas de verificación pudieran ser este, con indicadores cuantitativos y también cualitativos, ¿no? Estos como cuántos, con qué frecuencia, en qué proporción, cuán, etcétera, etcétera. Y en indicadores cualitativos en términos de cómo te sentiste en esta negociación, en esta sesión que usamos para resolver esto, qué se percibió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, registrar y tabular resultados, evaluar resultados, confrontar planes y resultados, determinar causas de las desviaciones, es algo que tendría que estar en las minutas de las reuniones de trabajo. De esto hemos hablado poco, pero evidentemente eh, cuando se tiene una minuta, bueno, una orden del día más detallada y más clara, y al final se hace una minuta lo más detallada posible y clara, evidentemente eso abona para procesos psicosociales de mejor calidad en ese grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente eso nos ayuda a registrar y rectificar los errores. Entonces, bueno, como parte final, ajá, este conflicto como proceso psicosocial, recordemos, es esta eh, choque de opiniones que los podemos convertir en un encuentro. Ajá, viene de la palabra conflictum del latín, que significa precisamente choque, etcétera, y que en el ámbito de los grupos y de las organizaciones podemos entenderlo como esta diferencia de postura, ya bien puede ser de opinión, de creencia o de convicción, y que tiene que ver, si en una reunión hay más de una diferencia, hay varias, y son de varios tipos, y son verticales, horizontales, etcétera, bueno, podemos estar nadando dentro de un mar de muchos conflictos, que es un caldo de cultivo de los grupos de trabajo y que así debe de ser. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la sesión sincrónica y espero que hayan leído todo el material y que estas exposiciones hayan sido para aclarar y sintetizar. Gracias.